Dios, por haber enviado a tu Santo Hijo a morir en la cruz del Calvario. Gracias por haber permitido, Señor, que nosotros conociéramos a tu Hijo, que pudiéramos ser salvos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todo esto fue un regalo inmerecido. Fue algo que vino de tu mano, Señor, y por tu gracia y por tu amor. Padre, en esta noche, Señor, quiero entregarte este momento para que seas tú, Señor, tomando el control, para que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a ser edificados por tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que el que empezó la buena obra la terminará, Señor. Sabemos que tú vas a terminar esa obra en cada uno de tus hijos, Señor, a los que tú has destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso en esta noche, Señor, oramos por aquellos hermanos que están haciendo atribulados, Señor, por toda esta situación a nivel mundial. Oramos, Señor, por ellos, por los pastores, Señor, por aquellos que aún no tienen consuelo en sus corazones, Padre, para que seas tú llegando a sus vidas, ayudándoles y que cada día, Señor, ellos entiendan que todo, Señor, es por tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Sabemos que estamos en momentos difíciles, en momentos donde muchas personas lastimosamente están agobiadas, están angustiadas, están atribuladas, tienen sus corazones un poco cargados de estrés, de angustia, de preocupaciones. Pero yo creo que este es el mejor momento donde nosotros debemos de estar más unidos en oración, más unidos en estudiar la palabra del Señor, en estar orando los unos por los otros y más aún estar confiados en el Señor. No que nuestras esperanzas estén en que un gobierno o un estado va a sacar una cura o que un país va a suministrar la solución para todo este problema. No, nuestra esperanza cada día debe estar en el Señor y no en circunstancias de este mundo, porque sabemos que la solución siempre va a venir del Señor. Venga o no venga la solución, debemos de estar confiados en Él. Acompáñenme en la Segunda de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio, o sea, en el templo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza, tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Vemos que a Josafat le vinieron con una noticia, y era que venía un gran ejército en contra de Israel. Y una de las actitudes que Josafat tuvo, la podemos ver en el versículo 3, dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. A pesar del temor que él tenía, la actitud que él tomó fue humillarse delante de Dios, postrarse delante de Él y clamar hacia Él. Yo creo que eso es una de las actitudes que nosotros debemos de tener hoy en día. Vemos circunstancias, vemos noticias, redes sociales, que el uno dice que van tantos muertos, que los otros dicen que esto se va a expandir, que esto va a ser lo uno, y muchos tienen temor y muchos están preocupados, angustiados, pero la actitud que nosotros debemos de tener ante estos momentos es humillar el rostro delante del Señor. Pero lo más tremendo es que dice que él humilló y que también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea, no solamente una sola persona, sino
toda la iglesia en general. Toda la iglesia en este momento debe estar unida, humillándose delante del Señor. Acompáñenme al Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 46, perdón. Salmo 46, versículo 1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Vemos que el salmista acá nos menciona algo y dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Noten que él no está diciendo fuera de las tribulaciones, está diciendo dentro de las tribulaciones. Es donde el Señor muestra su fortaleza, su poder. Inclusive si recordamos lo que le sucedió al apóstol Pablo, cuando tenía un aguijón en su carne, él pidió a Dios que le quitara ese aguijón, pero el Señor lo único que le dijo fue: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí es donde nosotros debemos de estar confiados en el Señor, que cuando estemos en ese agobio, en ese temor que lo tenía Josafat, y que yo sé que muchos hoy en día tienen ese temor, debemos de estar confiados y descansar en la gracia del Señor. Mis hermanos, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, todo eso ha sido planeado por el Señor. No hay nada en este mundo que le haya pasado por alto al Señor. Todo ha sido planeado por Él, y aún muchas cosas han sido hechas por Él. Inclusive vemos que en el transcurso de la historia del ser humano, todas estas crisis que han sucedido, todas estas guerras, pandemias, porque esta no ha sido la única, han sucedido muchas de aquí para atrás. Esto ha ayudado para que el pueblo del Señor vuelva a Él, para que el pueblo del Señor se humille, para que el pueblo vuelva a buscar de Él. Aunque sean con temor, aunque tengan miedo, aunque tengan angustia, tener la actitud que tuvo Josafat. Versículo 3, segunda de Crónicas nuevamente. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. O sea, aparte del temor que él tuvo, lo único que hizo fue humillarse. Pero una de las cosas que más me gusta de este pasaje, saltémonos al versículo 9. Miremos lo que dice el versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Note que dice: si viene mal a nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nosotros nos presentaremos delante de esta casa, porque tu nombre está en esta casa. Hermanos, en este momento el nombre del Señor está sobre la iglesia de Cristo, y en eso es lo que nosotros tenemos que descansar. No estar agobiados porque en las noticias dijeron que cada día el coronavirus aumenta más, porque cada día la economía está más en el piso, porque van a escasear los alimentos, porque va a ser peor. No importa, pase lo que pase, el nombre del Señor está sobre la casa, sobre su iglesia, y sobre esa casa es donde el Señor va a edificarla, es donde el Señor la va a cuidar, y sobre ella es donde las personas hoy en día van a mirar el testimonio del Señor. Hoy en día muchos critican la iglesia, que dónde están los pastores, que dónde están los cristianos, que dónde están, no sé, empiezan a criticar cantidad de cosas, cuando no saben que a pesar de que no podamos salir, muchos están en oración, muchos están ayudando, no tienen necesidad de estar publicando lo que están haciendo, y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo, ayudando, orando, ayudándonos unos a otros, y ante todo proclamando la verdad del Evangelio. Si vamos nuevamente a Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 20, en el versículo 9, donde estábamos: si mal viniere sobre nosotros, o espada, de castigo, o pestilencia. Muchos quieren excluir a Dios de todo lo que está pasando, o dicen: no, esto es lo ha provocado el hombre. Sí, lo ha provocado el hombre, ha sido por culpa del pecado del hombre, pero detrás de todo eso el Señor ha tenido su participación, porque algo que aprendí en estos días, y era que su santidad
necesita justicia. Su santidad necesita justicia. Y la santidad de Dios en este momento ha sido pisoteada por muchas personas en el mundo. La gente hoy en día no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de su palabra, no quiere saber nada. Aún en su propia iglesia muchos están haciendo lo indebido, muchos con pecados desordenados, con pecados, mejor dicho, desaforados, no haciendo la adoración correcta. Y eso fue una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel. Aunque estamos viendo pasajes del Antiguo Testamento y vamos a ver otros, todos estos pasajes tienen un principio bíblico, y es que tenemos que tener una actitud correcta ante Dios, una actitud correcta. Acompáñenme a Amós. Bueno, me acompañan a Amós capítulo 4. Vamos a empecemos del versículo 6. En este libro vemos que el pueblo de Israel estaba en una época en donde había paz, en una época donde había mucha prosperidad de parte que tenía el pueblo de Israel. Pero vamos a mirar qué fue lo que le dijo el Señor a este pueblo. Versículo 6. Os hice estar en diente limpio, y todas vuestras ciudades, en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió, y sobre la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad a beber agua, y no se saciaban. Con todo esto no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Aquí vemos cómo el Señor utilizó todo su poder para intentar que el pueblo de Israel volviera a Él. Casi en todos los versículos termina diciendo: no os volviste a mí, dice Jehová. Vemos todo este acontecimiento que está sucediendo a nivel mundial, y yo personalmente considero que es un llamado que está haciendo el Señor a volver a Él. Yo creo que Él está diciendo tanto a su iglesia como a los que no son su iglesia que se vuelvan a Él. Esto es, aparte de todo esto, es un llamado de arrepentimiento, porque cuando suceden todas estas catástrofes, cuando suceden estas pandemias, guerras, llámelo como tú lo quieras llamar, cuando sucede todo esto, esto tiene un propósito. Y uno de los propósitos que podemos ver en su palabra es que el Señor quiere que su pueblo vuelva a Él. Él quiere que su pueblo lo busque, que su pueblo se arrepienta, así como vimos ahorita con Josafat en segunda de Crónicas capítulo 20, que él vio que venía un ejército en contra de Israel. Tuvo temor, sí, pero humilló su rostro. Pero ahora tenemos un ejército que nadie puede ver y que es microscópico, y que son billones y billones y billones de bacterias o de virus que nadie puede ver. Es un enemigo silencioso, y muchos tienen temor de eso. Pero lo único que nosotros debemos de hacer es humillarnos, porque así como el Señor hizo con su pueblo Israel en la antigüedad, que secaba los viñedos, no les mandaba lluvia, no permitía que prosperaban en ciertas tierras, los ponía a aguantar hasta sed, porque dice en el versículo 9, dice el versículo 8, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volviste a mí, dice Jehová. A pesar de que las demás ciudades iban a otras a saciarse de agua, y a pesar de que estaban aguantando hambre, aún así no se humillaban. Hermanos, y yo creo que toda esta actitud que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad es una actitud que está teniendo el pueblo del Señor en estos momentos. Mucha gente no se quiere volver a Dios, mucha gente antes lo culpa y dice que todo este mal está viniendo a la tierra por causa de Él. Puede que sí, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar las actitudes de Dios o para cuestionar sus obras? Nosotros no somos nadie.
Inclusive me trae a colación el libro de Job. ¿Se acuerdan? Cuando Job le empieza a clamar al Señor que por qué le estaba pasando esas cosas, que él no entendía, que él no se explicaba por qué les habían matado los hijos, los criados, las tierras se habían dañado, todo el mundo tenía llagas, tenía todo el mundo en contra, sus amigos, pero él no entendía el por qué. Y una de las partes que más me gusta, y acompáñenme a Job, capítulo 38, versículo 1. Miren lo que le dice el Señor a Job en respuesta. Bueno, aunque él nunca le contestó realmente por qué hizo todo eso, pero le empieza a hacer una serie de preguntas a Job con respecto a lo que él estaba diciendo. Versículo 1, Job 38, 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose en su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya. Vemos que todas estas preguntas que le hace el Señor a Job tienen una sola respuesta. Y la respuesta es: ¿quién eres tú para decirme qué debo de hacer yo o qué no debo de hacer? Eso es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros no somos nadie para decirle al Señor por qué está sucediendo estas cosas. Lo único que debemos de hacer es clamar al Señor para que nos dé fuerza, para que nos dé sabiduría, para que estemos cada día orando juntos, para interceder por los demás, pero nunca preguntándole por qué están sucediendo estas cosas. Todo esto ya estaba escrito. Sabemos que el Señor en Mateo 24 proclamó, dijo que antes de que Él viniera iban a pasar muchas cosas, entre eso pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, terremotos en diversos lugares. Sabemos que todo eso ha sucedido, está sucediendo y va a suceder aún más todavía. Cada día, a medida que nos vayamos acercando a la venida del Señor, todas esas cosas que el Señor dijo en Mateo 24 se irán intensificando cada vez más. Pero lo tremendo es que el Señor le da una respuesta contundente a Job y le dice: ¿quién es usted? Usted no tiene derecho a preguntarme yo por qué estoy haciendo las cosas, o a decirme por qué he derramado esta peste o esta pestilencia. No. Esto lo entendió Job después de que el Señor le habló durante más de 4 capítulos más o menos. Acompáñenme al capítulo 42 de Job y miremos la respuesta de Job ante todas estas preguntas que Dios le hizo. Job 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, escuchen esta parte, por tanto, yo he hablado lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos que Job, después de todo lo que el Señor le preguntó, él llegó a una conclusión, y era que estaba hablando o estaba preguntando lo que él no comprendía. Y lo que él tuvo que comprender antes de que el Señor le empezara a hacer todas esas preguntas era que toda esa es su voluntad. Toda esa es su voluntad. Vimos ahora con Josafat. Josafat tuvo temor, pero se humilló y fue y buscó el rostro del Señor, diciendo que el nombre de él estaba sobre la casa. En este momento el nombre del Señor está sobre su iglesia. Job
también le estaban sucediendo cosas adversas a su vida, donde tampoco entendía, donde tampoco comprendía por qué le estaban sucediendo todas esas cosas. Y el Señor le contesta que eso lo hace Él, es por su voluntad. Hoy en día la gente, como lo mencionaba ahora, esperan la cura, esperan la solución de un presidente, de un continente, de X, pero nunca esperan la solución que viene de parte del Señor. Sea que venga una cura, sea que venga una cura o sea que no venga la cura, tenemos que estar siempre confiados que el Señor es el que nos guarda, que el Señor es quien nos protege, que el Señor es quien nos sustenta, que el Señor es el que está siempre con nosotros. Porque si nosotros no tenemos esa fe, esa claridad en esa promesa, vamos a tener angustias, temores, y todo este momento lo vamos a pasar de una manera inadecuada. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas, pero no en el capítulo 20, sino capítulo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Ya les voy a decir. No es Segunda de Crónicas capítulo 9, sino Segunda de Crónicas capítulo 7. Segunda de Crónicas capítulo 7. Ese es el pacto que Dios hizo con Salomón desde el versículo, vamos a mirarlo desde el versículo 12. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 12. Vamos a mirar, veníamos mirando la actitud que debe tener un creyente ante todas estas adversidades, pero vamos a mirar lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Sabemos que todo este contexto es del pueblo de Israel, pero vamos a observar que detrás de todo esto hay un principio muy maravilloso. Versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo te cerrare los cielos, escuchen este versículo, si yo te cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a las langostas que consuman la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, no antes, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Miremos que acá el Señor le dice a Salomón que ha escuchado su oración, pero le da unos principios muy básicos y tremendos también a la vez. Dice, aunque el Señor, versículo 13, aunque el Señor cerrare los cielos, aunque no haya lluvia, aunque mandare langostas consumir a la tierra, aunque enviare pestilencia, pero dice, versículo 14, pero si mi pueblo se humillare, si sobre el cual es invocado mi nombre, y si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces. Esta es una de las partes donde uno debe poner mucho cuidado cuando dice entonces, no antes. O sea, aunque pase pestilencia, aunque no llueva, aunque haya hambre en la tierra, aunque suceda lo que suceda, si nosotros nos humillamos delante del Señor, si buscamos su rostro, si se convierten las personas de sus malos caminos, el Señor perdonará todos sus pecados y aparte de eso sanará la tierra. Pero ahora viene la otra pregunta, ¿y si no la sana? ¿Y si no la sana? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Estar como dijo Pablo cuando escribió Filipenses. Pablo se encontraba en la cárcel, se encontraba en un momento, me supongo que puede estar en un momento de angustia, pero sin embargo lo único que decía él era: no os afanéis por nada. Por eso se llamaba la carta del gozo. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en acción de gracias. En estos momentos de angustia para la gente, para el mundo entero, es donde nosotros tenemos que tener las actitudes de estos dos personajes. Del primero que lo habíamos visto, Josafat, que aparte de su temor, se humilló delante de Dios. Job, aparte de todo lo que le estaba sucediendo, que no entendía qué le estaba pasando, ¿qué hizo? A lo último, después de que el Señor le preguntó o le hacía una serie de preguntas, él entendió que no debería por qué estar haciéndole preguntas a Dios y se humilló también. Y dijo: de Oías
te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y tuvo esa actitud reverente de ir a la fuente, que es nuestro Señor, de clamar a Él y decirle: Señor, tú lo sabes y tú tienes el control de todo. Vuelvo y les digo, no importa si se encuentra la cura, no importa si esto no se arregla, no importa nada de esto. Cada día nuestra confianza debe estar delante de nuestro Señor. Cada día nuestra fe debe estar puesta en Él. Como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esa debe estar nuestra confianza. Mis hermanos, mi llamado en esta noche es a que volvamos a Dios. Ahorita lo leíamos en Amós, cómo el Señor posiblemente puede estar mandando plagas, puede estar mandando pestilencias, puede estar mandando una cantidad de cosas, pero el propósito de todo esto es que su pueblo se vuelva a Él, que su pueblo lo busque, que las personas entiendan de una vez por todas que el único camino es el Señor, el único camino es Cristo, y es lo único que nosotros necesitamos. Su palabra dice: separados de Cristo nada podemos hacer, y cuando dice nada es nada. Así que, hermanos, en esta noche quería compartirles esta palabra. Espero que de ahora en adelante entendamos que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, que nuestra confianza no debe estar en las circunstancias de este mundo. Que el Señor les continúe bendiciendo y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos consuelas, Señor, tú nos llamas, Señor, al arrepentimiento. Gracias, Padre, porque sabemos que es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que estamos acá, Señor. Que aún así, Señor, en nuestras alacenas no nos falta alimento, Señor. Que aún así, Señor, estamos en un hogar, Señor. Hay mucha gente que en este momento no tiene ni dónde dormir, no tiene ni dónde comer, Señor. Pero tú sostienes a tu pueblo, Señor. Oramos, Señor, por toda esta situación, Señor. Sabemos que es tu voluntad la que está ejerciendo detrás de todo, Señor. Y que todo es para un propósito tuyo. Padre, oro para que cada día, Señor, le des a tu pueblo paz y tranquilidad, Señor. Que ellos puedan entender que solamente en ti hay descanso, que solamente en ti, Señor, hay salvación. Gracias, Señor, y permítenos que este resto de semana, Señor, podamos predicar tu palabra, Señor, que tu evangelio sea predicado a todas las naciones del mundo, Señor, y que hoy en día muchas personas puedan llegar a Cristo, Señor, a sus pies. Te alabamos, Señor, honramos tu nombre, glorificamos, Señor, tu nombre, y te alabamos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.